El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sindamanoy y Telezapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sindamanoy, con la dirección del doctor Pedro Rodríguez, director de Sindamanoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Bueno, entonces estamos en este momento en Sindamanoy, Hostal Mente Cuerpo, y hoy vamos a presentarnos un poco hacia el espacio del trabajo mental, emocional, relacionado con nuestras ideas, relacionado con nuestros recuerdos y por supuesto relacionado con lo que nos pasa día a día, la cotidianidad. Como ustedes saben, Sindamanoy es un lugar que busca educar, busca trabajar la sensibilidad humana, busca generar experiencias de valor y experiencias de valor que tengan que ver con el bienestar. Hemos hablado en programas pasados sobre alimentación, sobre reumatismo, sobre hipertensión, sobre diabetes, sobre depresión, sobre estrés, sobre la economía. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los fantasmas en la mente. Esto de fantasmas suena un poco extraño, ¿no? Esto de fantasmas suena hasta tenebroso, pareciera que es un diálogo más entre lo terrorífico. Pues bien, vamos hoy a inducirnos un poco a saber qué es lo que pasa con nosotros aquí, porque a veces un recuerdo nos conecta con una emoción y esa emoción a veces se convierte en un acontecimiento que nos puede bien sea lastimar o de pronto quizá también nos puede reivindicar y poner de mejor energía, de mejor onda, de mejor estado anímico. Entonces, para empezar yo les quiero invitar allá a nuestros queridos televidentes, saludarlos en sus casas, ahí de pronto están en un sillón cómodo o en un espacio digamos tranquilo, invitarlos a relajarse. Y aquí también en Sindamanoy lo principal es la invitación a distensionarnos, ¿no? Que a veces venimos de ajites, que pueden ser ajites suaves, ¿no? A veces decimos, no, yo me tomo las cosas con calma, pero igual estamos pendientes del almuerzo, estamos pendientes de la llamada, estamos pendientes del amigo, estamos pendientes de muchas situaciones y a veces nos juzgamos muy duro. Nos decimos nosotros mismos, yo porque no hice, yo porque esto no lo terminé, esto que me pasó, y de eso depende la tranquilidad, de eso depende la relajación en el cuerpo, de eso depende nuestro estado anímico. A veces suele ser como un poco incómodo ver gente feliz, ¿cierto? Nos pasa, ¿no? Y vemos que si nosotros estamos de un buen ánimo, de una buena disposición, de alegres con los demás, y vemos que de pronto una persona se nos acerca y bueno, ¿y usted por qué está tan feliz, no? ¿Y usted por qué está tan contenta? ¿Usted qué la tiene así de bien? Y empieza uno a contarle cosas bonitas quizá, ¿no? Mis hijos, los logros, mi tranquilidad, saber que estoy aquí, que yo me levanto de esta manera, de lo otro. Y empieza a crearse un malestar. No en mí, puede ser en el otro. Ese malestar que empieza como desde la barriguita. Empieza como a hacer así, como a moverse, ¿cierto? Como que algo de los fluidos del estómago empieza a subir, como que se empieza a crear una acidificación del cuerpo, una acidez. De ahí vemos claramente la relación mente-cuerpo. No estamos hablando de cosas extraordinarias, estamos hablando de la vida cotidiana, lo que nos pasa día a día. Entonces pasa esto, entonces yo me encuentro con esa persona alegre y yo me empiezo a indisponer. Y me empiezo a indisponer y me empiezo a no sentir tan bien y de repente llego a la casa, me saluda mi esposa, mi esposo y yo le respondo con una tensión, con una piedra, con una agresividad, le respondo de mala gana. Pues bien, ese es el circuito de las emociones, ese es tan sencillo como haber visto y saludado a alguien en la calle,
haber sentido algo, una sensación, y luego haberla descargado en una persona. Ese acto tan mínimo, ese acto tan pequeño, es lo que hace que yo de una u otra manera tenga en mi cuerpo una disposición o una indisposición. Y la indisposición se empieza a ver como tensión, como que los músculos se contraen, como que hay tensión en el cuello, hay tensión en la espalda, hay tensión en la cadera, hay tensión en las piernas. Y eso, mis queridos amigos, sucede todos los días. Este es un pequeño ejemplo de cómo es un circuito emocional. Pero hay otras emociones que bien pueden ser más fuertes, la pérdida de un ser querido, que todos hemos vivido alguna, ¿cierto? Y que eso es una emoción distinta, es una emoción que produce otras sensaciones, otro estado corporal, donde no tenemos la misma disposición mental, emocional y física, donde nos cambia un poco como el oriente, la concentración hacia nuestra propia vida. Pues bien, cada uno de estos elementos están relacionados con los fantasmas que tenemos en la mente. Cada uno de los acontecimientos lo que hacen es despertar fuerte de un momento a otro un circuito que nosotros tenemos unido, un circuito que nosotros tenemos tejido. Aquí, como en Zapatoca, muchas mujeres, porque pocos hombres he visto, la verdad, he visto 2 hombres tejiendo, pero he visto a muchas mujeres tejiendo. Aquí, como en Zapatoca, se puede entender muy bien eso. ¿Qué es el tejido? El tejido es la unión concentrada de diferentes hilos a través del acto del ejercicio, del entrar y salir, contando, entrando y saliendo. Es un acto de meditación, es un acto bellísimo que me permite hacer una creación, que me permite hacer una transformación de unos materiales en una obra, ¿cierto? Pues bien, esos hilos, nosotros también tenemos unos hilos rojos, unos hilos verdes, unos hilos amarillos, aquí en nuestra estructura mental, aquí en las neuronas del corazón, aquí en todo nuestro cuerpo, en absolutamente todo nuestro cuerpo están esos hilos. Y esos hilos conductores son las emociones. La alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el desagrado. Esas son las 5 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. De ahí se derivan muchas otras. Y bien, como les decía hace un momento, siguiendo con el ejemplo inicial, venimos con la emoción. Se teje la emoción, entonces viene el desagrado por ver que mi amiga o mi amigo está mejor que yo, que está tranquilo, que está alegre, que está eufórico, que las cosas le van bien. Y yo me empiezo a sentir incómodo. Ahí realmente, antes de haber rabia, ahí lo que hay es dolor. En esa situación específica, lo que hay es dolor. ¿Dolor de qué? Dolor de que yo no tengo quizá la vida que quisiera, dolor de saber que no le puedo dar a mis hijos lo que quisiera darles, dolor porque no me he dado ni cuenta qué es lo que sucede realmente con mi existencia, pero algo pasa que no me siento bien. Dolor porque quizá no soy aceptado o reconocido como quisiera, ¿cierto? Dolor porque mis padres desde pequeño me enseñaron a sentir dolor. Hay dolor por muchas situaciones y ese dolor se deriva en una rabia que nosotros simplemente la descargamos con la primera persona que se nos aparece. Y generalmente, pues, en una cultura como la nuestra, la santandereana, nosotros no nos vamos directamente a descargar la rabia con el desconocido. A veces pasa, pero no es no es lo que se repite. Nos vamos donde la persona más conocida, con la que más confianza tenemos, y ahí escupimos esa rabia, de ahí botamos esa rabia, de ahí sacamos ese dolor. Pero es falso, porque ese dolor sigue existiendo. Realmente no pasó nada con ese dolor. Fue una descarga energética de una rabia, y lo que hicimos fue sembrar en otro sujeto, en otra persona, más dolor, ¿cierto? Más dolor. Entonces, lo que hicimos es transportar nuestro dolor y se lo llevamos y se lo colocamos y lo sembramos en otra persona que quizá ya tenga su planta de dolor bien grande. O sea, lo que hicimos es transportarla. Y esta planta y esta persona, a su vez, hace otra cadena de más dolor. Puede ser con rabia, con molestia. Y de ahí
¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas precisamente son esas estructuras mentales, emocionales, internas, que no hemos podido resolver. De esas, digamos, esas tristezas profundas que no le contamos así tan abiertamente a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, que no le contamos así tan fácilmente inclusive ni a la pareja, porque de pronto si la pareja se da cuenta que yo tiendo mucho a la tristeza, que yo no me siento del todo bien con ella, que yo no me siento del todo bien conmigo mismo, de pronto me puedo abandonar, entonces yo no le comparto eso. Hay muchas cosas en juego, muchas situaciones. Ustedes en casa pueden reflexionar qué es lo que está pasando conmigo. Realmente cuando yo siento una rabia, cuando yo lanzo una rabia, ¿cuál es el dolor que se está escondiendo ahí? Porque evidentemente hay un dolor. No nos hagamos tan machos y machas todas, ¿sí? Con esa agresividad y esa fuerza y ese vigor y pararnos así con toda esa gana y gritar y lanzar y saber que allá, detrás de esa máscara, de esa fuerza, lo que hay es un niño herido, lo que hay es un sentimiento y una emoción de necesidad. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa conmigo. Esa es una forma. Ahora, una persona inteligente emocionalmente, y ojo que cuando digo inteligente, yo no estoy hablando que haya ido a la universidad o que tenga una profesión de psicología o que tenga una profesión de una ingeniería, no. O que tenga un gran puesto y que sea una persona que tenga unos recursos bastante amplios. No me refiero a esa inteligencia, me refiero a una inteligencia de emociones. Esas personas lindas que siempre las vemos como con una empatía, como con una sonrisa de verdad, ¿no? Una sonrisa de verdad. Y como que nos dan ganas de estar cerca de esas personas. Como que yo no sé qué pasa, pero hay una miel ahí, hay algo que atrae. Esa empatía, esa dulzura, esa inteligencia emocional, pues la clave de esas personas es que lo que hacen con el dolor no es ir a convertirlo en rabia, ¿cierto? Sino que lo convierten en consuelo, en buscar consuelo, en ir a buscar lo que necesitan internamente. No es la idea que a veces tenemos del necesitado, ay pobrecito, mire cómo llora, porque eso nos enseñaron desde muy chiquitos. Que mostrar necesidad es de vulnerables, y si somos vulnerables nos va a ir mal, y si nos va a ir mal, entonces yo mejor no soy así, ¿cierto? Tenemos que ser fuertes. Pero todos los seres humanos tenemos una parte de tristeza, todos tenemos una parte también de coraje y de rabia. Hay una rabia positiva, pero yo les estoy hablando aquí de una rabia que es bien negativa, porque es una rabia que se siembra en los demás, que genera destrucción. Entonces, este consuelo es el de esas personas que son capaces de ir a un lugar y buscar algo, buscar una palabra, buscar un libro, encontrarse en ese libro, encontrar en esas palabras algo que yo necesitaba, ver una película especial y ver lo especial de ese mensaje que tiene que ver conmigo. No es para decirle, si ve mijito, usted debería ver esa película, no, porque ahí a ver si aprende a ser más compasivo y más, no, es esa persona que se encarga de hacerse responsable de sí misma, que se encarga de volverse más dulce y amorosa consigo misma, que está buscando como prácticamente en todo lugar una manera de sentirse bien, de sentirse a gusto, sin necesidad de tantas cosas, de llenar la vida de tantas cosas y llenar la casa de tantas cosas, sintiéndose a gusto. Entonces, ese consuelo es el que nos permite llevar el dolor, porque a veces sucede que estamos compuestos, que tenemos adentro muchos dolores, que ya están, ¿no? Que me dicen a veces, doctora, pero se me murió un hijo, se me murió mi esposo, se me murió y me pasó y me quebré y ahora, sí, claro, es doloroso. ¿Cómo vamos a decir que no? Es una situación difícil de la vida y me imagino que esa persona habrá que pasar por muchas transformaciones para poderse sentir mejor. Sin embargo, ese dolor no solamente puede quedarse ahí, dentro de una figura de víctima. Ese dolor hay que buscarle consuelo y transformarlo. Entonces, ¿en qué lo puedo transformar? Vemos el circuito del dolor. Ahora, vamos a ver el circuito del miedo. Resulta que este dolor a veces se convierte en rabia y esta rabia
pasa el miedo. Entonces, ahí es donde esa persona que está en ese dolor, con esa víctima, tiene que solucionar su problema y pasar a otro momento de su existencia. Tiene que necesariamente hacer una transformación, un cambio. Tiene que hacer unos cambios en su vida cotidiana, relaciones nuevas, nuevos amigos, nuevas situaciones, aprender cosas nuevas. Si no tejía, tejer. Si tejía, aprender otra cosa que no sepa antes. Empezar a usar la mente con otros circuitos. ¿Para qué? Para que nuestra mente cree otras relaciones y otras posibilidades donde se creen otras emociones que no sean dolorosas. ¿Vamos? ¿Cierto? Vamos entendiendo. Entonces, veíamos el circuito del dolor. ¿Y qué es el fantasma aquí? El fantasma son esas experiencias que hemos tenido en la vida, durante la vida, desde que éramos así de chiquiticos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Todas esas experiencias, emociones quedaron en una cámara, así como las que tenemos acá, quedaron grabadas. Y quedaron grabadas también en nuestro cuerpo. Así como tenemos unas cicatrices exteriores, también tenemos unas cicatrices interiores en nuestro mundo emocional. Y todas esas situaciones, cada vez que algo similar en mi vida, en este instante, en este presente, aparece, despierta todas esas emociones que tienen que ver con ese suceso. Esos son los fantasmas. Entonces yo voy por la vida contenta, tranquila, y de repente me encuentro yo con una situación que no sé cómo resolver, que me deja paralizada y me da miedo. Inmediatamente el cuerpo, la mente, une todo el cableado de cuántos miedos ha tenido en la existencia, desde que le dijeron, cuidado mamita se cae, ¿sí? Desde ese momento. Une el peligro. ¿Y qué se produce? Una sensación. A veces es tanto el miedo que hemos vivido en la vida que no podemos actuar, aun cuando se presentan cosas muy chiquitas, ¿sí? Aunque los miedos que aparecen sean pequeños. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra mente se ilumina toda esa información. Si yo soy una persona consciente, me doy cuenta que la cosa no es tan así, ¿cierto? Que eso que yo estoy viendo pues no es de tanto miedo ni tanto riesgo. Pero si yo no soy una persona consciente de mis miedos, de mis situaciones, de lo que yo he vivido, pues lo que va a pasar es que esa situación me va a hacer reaccionar de una manera inesperada, totalmente inesperada. Entonces, vamos a poner esto en un ejemplo para que se vuelva así como más suavecito. Pensemos en la infidelidad, tantos casos hermosos que se ven ahora. En la infidelidad, resulta que yo, cuando era adolescente, tuve una pareja y entonces era feliz, totalmente feliz con esa pareja, me sentía realizado, abrí mi vulnerabilidad, abrí mi corazón y de pronto esa pareja, por cosas de la vida, entró en contacto con otra persona y digamos que, como decimos popularmente, nos pusieron los cuernos, los cachos. Entonces yo venía con ese amor, esa tranquilidad, esa alegría y cuando veo ese cuadro hay una decepción. Hay un dolor, se crea esta frustración, se crea esa cosa dolorosa, desarraigo, yo que entregué, yo que di mi vida, yo que le escribí, yo que le gasté, yo que estaba queriendo hacer tantos proyectos con esa persona, ¡puf!, se cayeron en esa imagen. Puede ser que yo actúe con rabia y le haga la exigencia o simplemente me vaya y diga esa persona no correspondió, me fui, se acabó, pero esa emoción quedó ahí, ¿no? La situación y la experiencia quedó ahí. Resulta que pasan unos años y yo entro en contacto con otra persona y me caso, y me casé. Y esta persona, muy querida, muy amable, y de repente es querida y es amable pues con todo el mundo, así que como lo es conmigo, ¿no? Puede ser, que es empática, que es alegre, que es extrovertida, y entonces al principio yo veía eso como cosas maravillosas en función a mí, y después lo que empiezo a ver a partir de eso es como que eso ya no me gusta tanto. Usted porque le habla a todo el mundo, usted porque se siente así. Empiezo de pronto, pongamos un ejemplo que salen fotografías, me encuentro con unas fotografías de esta persona con unas amigas, de este hombre con unas amigas. ¿Y qué sucede ahí? Se enciende el circuito del miedo, se enciende el circuito del primer rompimiento. ¿Y qué dice en la mente? Ah, no. 2 veces no, a mí ya me pasó una, pero 2 veces no me pasa. Y entonces antes de que
la situación puede ser que no se presente, pero antes de ir realmente a comprobar lo que está pasando, yo me armo de fuerza, me armo de ira y me voy allá y a decir, ¿qué significa esto? Sabe que yo ya desde ya quiero empezar a mirar de otra manera esta relación porque así no vamos para ningún lado. Y empiezan los celos, ¿no? Los celos es un derivado precisamente entre el dolor y el miedo. ¿El dolor a qué? El dolor a las situaciones que hemos tenido y el miedo que el miedo a perder. El miedo a que todo lo que yo le dé al otro no se vea compensado nuevamente en mí, a que yo pierda todo lo que he hecho por mí mismo y por esa persona en relación a esa construcción de pareja que he hecho. Esos son los celos. Los celos es esa necesidad de controlar y hacerme posesivo de esa otra persona, volverme totalmente como si fuera el dueño del otro. Y surgen de ahí, del dolor y el miedo. Entonces fijémonos cómo un circuito emocional se alumbra, cómo es un fantasma. Esa persona no nació celosa. Es que a veces dicen, no, es que esa es mi personalidad. No, nosotros no nacimos celosos, nosotros no nacimos tristes, nosotros no nacimos con dolor. Nosotros nacimos limpios, nosotros nacimos puros. Y fueron las experiencias que fueron poco a poco creciendo con nosotros las que nos convirtieron de una u otra manera en las personas que somos aquí y ahora, en los seres que somos aquí y ahora. Entonces, esto no es para que caigamos en un circuito ahora de decir, no, claro, yo tantos traumas que tengo con razón y tantas cosas. No, no nos vayamos por ese lado porque ahí sería un caos, ¿no? Vámonos más bien a decir todas las cosas que me pudieron haber pasado y aquí estoy, ¿no? Todo lo que ha sucedido en mí y aquí estoy vivo, fuerte y con ganas de seguir viviendo. Entonces, en eso es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención, porque el cerebro va para todos lados. Por eso le llaman la loca de la casa, porque se va para un lugar, para el otro, y por un momento a veces se va y piensa en el hijo, y en otro momento va y se piensa en el otro hijo, pero al mismo tiempo está pensando en la situación de aquí, y cómo están las plantas, y mira, esto está marchito, y vamos a arreglar esto, y la mente va y viene. Tengo que vender esto, en el caso de los comerciantes, me llegó la mercancía, pero yo no he vendido esto, pero no sé qué, pero mi pareja, pero yo lo vi, que no sé cómo, y estamos en un montón de situaciones, y nos cuesta enfocar la atención y la concentración en lo que nos está pasando realmente, ¿sí? Hay momentos de momentos, hay momentos en los que estamos en el trabajo y estamos en el trabajo. Pero esos momentos cuando estamos a solas, allá en la nochecita, que generalmente cuando pican más las angustias, ¿no? Cuando pica más la ansiedad, cuando preciso ya nos íbamos a acostar y ya estamos con la pijamita puesta y allá en la cama, ¿qué pasa ahí? Porque a veces surge una tensión y algo que no nos deja descansar. Pues bien, tiene que ver con esas emociones acumuladas durante el día, que yo no pude de cierta manera compensar, no las terminé, no hice el círculo de cierre. Y ese es un buen momento para yo preguntarme, bueno, ¿qué me pasó hoy? ¿Cuáles fueron los miedos que sentí? Y pensar de pronto, sí, ¿será que sí ese miedo era real o no? ¿Cómo estoy yo en este instante? ¿Estoy cansada? Porque seguro que si voy a estar cansada, totalmente cansada, no es el momento apropiado para pensar en qué hacer mañana. No. Cuando yo esté activa, totalmente activa, ahí sí voy a pensar qué voy a hacer. Pero cuando yo estoy cansada, estoy cansada. Entonces preguntarme allá en ese momento, ¿cómo estoy? Esa pregunta tan sencilla, esa pregunta que la podemos hacer aquí y ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo me siento yo en este momento? ¿Cómo se siente doña Otil? ¿Cómo está la resistencia? Preguntarnos esto de noche, ¿no? De día, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué es lo que yo estoy uniendo? ¿Cuál es la tristeza que se me une a este momento? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el recuerdo que viene? Porque nuestros pensamientos tienen que ver con recuerdos. Tienen que ver con recuerdos, con ideas, con sensaciones y con experiencias. Todo esto es lo que hace que yo de una u otra manera configure una emoción en un momento dado. Y este tema de las emociones, mis queridos amigos, es un tema fundamental tenerlo en cuenta, porque las emociones nos atraviesan de cuerpo entero y el día completo.
así, tan, completo, a mí totalmente y durante todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en una emoción. A veces podemos tener sensaciones de alegría, de calma, de tristeza, de miedo, como decíamos hace un momento, de rabia, y cada una de estas emociones hace que yo esté de una u otra manera físicamente, que yo me sienta con vigor o que me sienta con ganas de hacer nada, ¿cierto? Con ganas de nada, yo no quiero hacer más nada, yo lo que me quiero es acostar, yo no quiero que me llamen más, yo no quiero que me hablen más. Hay sensaciones y emociones que nos llevan a la acción y otras a la calma. Y una posibilidad que nosotros tenemos para aprender a entrenarnos en la conciencia emocional es esa que les decía hace un momento, preguntarnos, ¿cómo me siento yo? ¿Qué estoy recordando en este momento? No es sencillo, pero esto no se trata de que sea sencillo o difícil, se trata de hacerlo, se trata de poder poco a poco yo mismo darme cuenta de esto. Entonces, vamos a terminar con la seguridad. El antídoto para el miedo es la seguridad. ¿Y yo cómo le puedo dar seguridad a mi cuerpo? Yo le puedo dar seguridad a mi cuerpo todos los días haciendo un acto de coraje y un acto de amor por el mundo. El acto de amor por el mundo puede ser simplemente abrazar más a mi hijo, consentirlo más, mimarlo más, jugar un poco más con mi esposa, jugar un poco más con mi esposo, hacerme la vida un poquito más agradable, buscar pretextos para sonreír. Esos son actos de amor. Saludar amablemente a las personas, claro que sí, pero hacer de corazón también pequeños favores, eso es un acto de amor. Y la seguridad se aprende con el coraje. Todos los días me atrevo a hacer algo diferente. Uno solo acto. Puede ser, todos los días me voy a comer una fruta, si yo no lo hacía, ¿no? Cosas tan pequeñas como esa. Todos los días voy a atreverme a decirle buenos días a una persona absolutamente desconocida. Todos los días me voy a atrever a hacer un acto que me desafíe, de cierta manera que me dé un poquito de miedo, pero al mismo tiempo yo voy, me atrevo. Les digo, ese es un tip importantísimo. Atrévanse a hacerlo. Van a ver que hay otros circuitos emocionales que se producen en el cerebro, otras relaciones mentales, y estos fantasmas van bajando la guardia. Estos fantasmas van a dejar de ser tan intensos y así pues nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra calidad de vida van a mejorar. A todos y todas, gracias. Muchas gracias.